Es que yo creo que los podcasts, más que una evolución de la televisión, es una evolución de la radio. Siempre se ha dicho eso de que la radio nunca va a morir, perdurará eternamente y sobrevivirá a cualquier formato o a cualquier forma. Y creo que es cierto, pero se va transformando. Todos los podcasts se dice que son invitado dependientes, ¿vale? Si damos por hecho que las barreras de entrada para montar un podcast son muy bajas, ¿no? Y que cualquier persona tiene la capacidad de preguntarle a otro cosas interesantes, la probabilidad de que muchas personas, cuando empieza una tendencia, se suban a la ola, teniendo en cuenta que las barreras de entrada son bajas, son muy altas. Pero en proporción habrá muchos menos periodistas que personas con otras múltiples disciplinas que tengan conocimientos suficientes para hacer preguntas que todo el mundo está cualificado y formado para ello. Siempre se ha dicho que Willy Rex, que es el puto amo y es el padre de YouTube España, si hubiese empezado a hacer contenido ahora, probablemente tendría 1000 seguidores. TikTok, incluso ya no solo a modo de ocio, sino a modo de negocio, muchas veces lo que está visto y estudiado en la mercadotecnia de todos los anuncios que hay en internet a través de Meta, TikTok y demás, funcionan mejor los vídeos caseros grabados con un móvil que los vídeos grabados en un plató. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología Cruda y bueno, este vuelve a ser un formato conversacional en el que no solamente te doy la chapa yo, sino que traigo a un invitado. Como me gusta aclarar siempre, porque luego me tiréis hate en los comentarios, cabrones, esto no es una entrevista, es una conversación. La idea es aunar lo que sabe mi invitado de su tema y lo que yo sé de psicología para ver el tema desde un enfoque psicológico. Y hoy pues tenemos un tema que me apetecía muchísimo abordar, que es el tema del fenómeno del podcast. Y para esto nada mejor que tener aquí a Luis Usera de Compe de Podcast. ¿Qué tal, Luis? Ventu. Un gusto. Bueno, además Luis y yo somos amigos. Sí. O sea que... De hecho, hoy Ventu duerme en mi casa. Hoy duermo en tu casa. Así que estos son el preámbulo, ¿no? Efectivamente. O sea, te voy a poner unas velitas y tal. Te lo digo, va a ser como... Lo dejamos para por la noche. Eso es. Lo dejamos para por la noche, tío. Y bueno, tío, sí que es verdad que tenía ganas de hacer esto contigo precisamente porque me parece que eres como un perfil muy prototípico de todo lo que ha ocurrido con la industria o con el fenómeno del podcast, ¿vale? Y bueno, brevemente, supongo que hay mucha gente que te conocerá, otra que no, pero sí que me gustaría un poco, no simplemente que hicieras una presentación al uso, ¿vale?, sino que hablaras un poco de cómo fue tu andadura, muy brevemente, a la hora de qué te lleva a montar un podcast, cuál es el perfil de la tu carta podcast. De presentación. Eso es. Vale. Cuenta un poco tu historia, ¿sabes? Vale, la pregunta de quién soy, nunca sé cómo abordarla así. Bueno, primero de todo, un placer, gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de estar contigo. Además, se cierra el ciclo porque... De estar contigo, de estar ¿sabes? Contigo. Se cierra el ciclo porque yo primero... Bueno, nos conocimos porque yo te entrevisté a ti, luego Eso. hicimos un debate en mi canal, luego nos hicimos amigos, hemos colaborado juntos en varias cosas y en varios proyectos, y luego... Lo de que te ayudas a esconder el cadáver ese. Pero eso no lo digas aquí en público, ¿vale? Por favor. Somos tontísimos, sí, tío. Esto va a ser horrible, lo sentimos ya. Avisamos. Y entonces se cierra el ciclo viniendo yo aquí, así que te lo agradezco enormemente. Y nada, o sea, nunca sé cómo abordar la pregunta de quién eres, porque se puede abordar como desde un punto de vista junguiano. Sí, o más mercantilista, ¿no? De quién soy, mi experiencia laboral, etc. O, pues no sé, tú lo decías antes, junguiano no. Entonces, bueno, por recurrir a la típica carta de presentación, yo soy Luis Usera, tengo 24 años, cumplo 25 este año, tengo un podcast y con una comunidad que ha crecido bastante en los últimos años. Y también soy emprendedor, empresario, ya no sé cómo llamarlo, porque siempre hay como una especie de debate dialéctico entre lo que es ser emprendedor y ser empresario, como que el empresario tiene una connotación más negativa o más capitalista, no lo sé. Y eso sería como mi carta de presentación. Amigos, mis amigos, familiar, etc. Y un poco respecto a tu evolución de tu podcast, es vale. decir, si nos puedes contar un poco pues qué te lleva a montar un podcast y un poco luego el recorrido que tiene Compe de Podcast. Pues nada, a mí yo siempre cuento que a mí siempre me ha gustado mucho el pensamiento, el conocimiento. He tenido muy buenos profesores que como que han hecho mucho por inculcar en mí pues esa curiosidad, que yo creo que en cierta medida también hay una parte que es innata y otra parte que es adquirida. Luego seguro que hablaremos de genética versus ambiente, que es un tema que trato mucho en el podcast. Y nada, siempre me interesa mucho. Al principio en bachillerato me interesaba mucho como la ideología o la economía política o la filosofía política, y luego poco a poco fui como expandiendo hacia más como el conocimiento general, ¿sabes? A ciencias, humanidades, filosofía, todo desde un
O sea, mi conocimiento es muy limitado y es muy principiante en todos los aspectos, pero me intereso por ello. No doy abasto, ya sabes que yo, antes que ser, yo qué sé, alumno de temas, soy emprendedor, tengo mis empresas, me dedico todo mi tiempo a ello, pero siempre me ha interesado pues aprender, ¿no? Entonces, nada, básicamente, en noviembre de 2022, o sea, han pasado ya 4 años desde entonces, me proponen hacer un podcast, un conocido, un amigo, bueno, un conocido, y vamos a empezar con ello, porque a mí me gustaba mucho divulgar, hablar sobre cualquier tema, hacer preguntas curiosas también. Él vio en mi potencial y dijo, oye, tío, quiero montar un podcast, ¿por qué no lo monto contigo? Le dije, ok. Y vamos a empezar un poco antes, pues como medio cayó el proyecto y acabé pues yo con todos como los focos. Como los Beatles, los Pereza, ¿no? Ese que rollo. Se cayó un miembro del ese antes rollo, de empezar. Ese rollo. Y ya teníamos invitados cerrados, como lo iba a grabar en mi casa igualmente, y ya tenía toda la maquinaria, los micrófonos, tal y cual, comprada. Dije, bueno, pues empiezo yo solo. Empecé y ya desde el principio fue muy bien. La verdad que tuve una enorme suerte. El primer episodio fue con Roberto Colom. En TikTok pues gané mis 1000 seguidores, luego hice un par de episodios de freestyle que también en YouTube me posicionaron bastante bien. Empecé a monetizar el canal desde el segundo podcast, que es una locura. Normalmente la gente tarda meses o incluso años en empezar siquiera a monetizar el canal o en ganar y conseguir los primeros 1000 suscriptores. Y en diciembre del 24, ¿vale? O sea, 2 años después de empezar el podcast, cuando yo tenía 40.000 seguidores, hago un episodio, pero tenía 40.000 seguidores, pero facturaba unos 200 euros al mes, el canal pues daba pérdidas o break-eveneaba, y en diciembre del 24 hago un podcast con José Carlos González Hurtado, lo mega revienta. Era cuando José Carlos González Hurtado no era conocido, y a raíz de eso lo fue y ahora es como una superestrella. Sí. Y mi canal tampoco era conocido, y de ahí pues pasó de 40.000 seguidores a 150.000 o a 140.000 en una semana. O sea, fue un mega boom, decenas de millones de visitas en TikTok, Shorts, YouTube, todo el crecimiento que yo había vivido de otros creadores, que en cierta medida lo había vivido como mío, ¿no? Porque luego hablaremos, ¿no?, del vínculo que se da entre espectador y creador. Lo viví en mis propias carnes y dije, wow, qué guay, ¿no? Es como vivir un sueño, ¿sabes? O como tener un déjà vu, ¿no? Y nada, el canal desde entonces funcionó muy bien y el resto es historia. Luego, el tener muchos seguidores me permitió pues hacer entrevistas con el doctor Sansegarra, Ernesto Castro, contigo, con un montón de invitados súper top. Bueno, gracias por meterme en ese elenco. Yo creo que soy de segunda regional. No. Y ya hasta lo de hoy. Disculpa que te interrumpa, pero solamente quiero decirte que si te gusta mi manera de enfocar la psicología y quieres hacer terapia conmigo o con mi equipo, pues simplemente tienes que clicar el enlace que hay en la descripción. Los miembros de mi equipo son psicólogos que yo he formado personalmente y que llevan conmigo desde 2017. Y si tu problema, como el de la mayoría de la gente, para acceder a la terapia es el económico, simplemente decirte que el patrocinador de este podcast, Estar Contigo Terapia, tiene la solución. De manera que a través de su programa único en España de pago en cuotas, puedes acceder a 4 sesiones de psicoterapia al mes de 50 minutos por un total de 49 euros mensuales. Así que si estás interesado, mira los enlaces que hay en la descripción y clica. Y bueno, pues ya simplemente decirte lo típico, que la mejor manera de apoyar mi canal y de ayudarme a dar más visibilidad y que este contenido pueda ayudar a más personas es suscribirte, darle a like o comentarlo. Así que dale cariño. Y bueno, esto es todo. Perdona la cuñita publicitaria y vuelvo al vídeo a darte la chapa. Bueno, y mira, un poco esto es algo que me interesa, ¿no? Es decir, precisamente cómo el fenómeno del podcast aparece en un momento como muy alejado de los medios convencionales, ¿no? Sí. Es decir, que pues precisamente cuando uno oye tu historia, pues fíjate, hablabas de un rodaje en casa, entiendo que bueno, que ahora es verdad que tienes un gran estudio y un gran equipo y unos grandes cámaras, que por cierto los compartimos. Esa es. No es lo único que compartimos. No es lo único que compartimos. Pero claro, es verdad que esto permite empezar con unos medios muy precarios, ¿no? ¿Tu inversión de cuánto fue, por ejemplo? Tengo un vídeo hablando sobre eso en mi canal, que es el especial 10.000 suscriptores, y creo recordar que algo así como unos 800 euros. Vale. Entonces, digamos que es eso, ¿no? Que de pronto unos formatos que antiguamente solamente
podía hacer un gran canal de televisión o que requerían una inversión de muchísimo dinero, pues ahora los puede montar un chaval de 23 años. Sí. De hecho, cuando tú empezaste, ¿qué edad tenías? Te he dicho, en noviembre del 22 tenía 21. Vale, Recién cumplidos. Con 21 añitos, ¿no? Y 800 pavos, pues eres capaz de empezar una cosa que luego tiene cientos de miles de suscriptores, ¿no? Sí. Y en esto nuestro amigo Ernesto Castro una vez le oí decir que para él YouTube era el equivalente a la imprenta, ¿no? Wow. Y me pareció algo como muy pretencioso de entrada, porque dije, hostia, ni de coña. Pero luego me paré a pensarlo y sí que tenía algo de razón, ¿no? Antes los libros y el conocimiento solo podían estar en los monasterios porque eran copias manuscritas y eran inaccesibles, y de pronto era muy fácil que todo el mundo tuviera acceso, ¿no? Sí. Como que democratizó el mundo de los libros. Y podríamos decir que el podcast, que YouTube ha democratizado el mundo pues de los estudios de televisión o de la radio o de medios de comunicación que antes estaban muy controlados, y que esto también permite que no se controle la comunicación, ¿no? Sí. Antes la Iglesia podía controlar muy bien el conocimiento, pero ahora no es tan fácil. En el momento que hay imprentas ya no lo puedes controlar. Los medios tradicionales, pues no sé, el Grupo Prisa o ABC, o la BBC o lo que sea, podían controlar muy bien lo que se decía a nivel audiovisual, pero claro, ahora llega gente como tú y rompe la escena, ¿no? Porque con unos costes muy bajos puede empezar a producir, incluso yo estoy seguro que con tu infraestructura, que es ínfima, pues tienen mucha más audiencia que a lo mejor Canal Sur, que es una televisión autonómica con un montón de sueldos y con un montón de inversión. Entonces, ¿cómo ves tú un poco esto? ¿Cómo ves un poco tú esta idea de que de pronto con muy pocos medios y gente que además no es profesional como tú, o bueno, si eres profesional porque vives de ello, pero no has estudiado periodismo, correcto, o no es la línea convencional, de pronto podáis estar siendo disruptivos y casi que hablando de tú a tú o haciéndole la competencia a los medios tradicionales? Sí, mira, me estoy aquí apuntando cosas mientras hablas. Este es un debatazo y es súper interesante como esta visión o este análisis. Yo siempre digo que más que, o sea, que lo que se democratiza es la información, tanto, o sea, se democratiza el flujo de información. Yo siempre hablo en estos términos, ¿no? Que evidentemente a medida que va avanzando la tecnología, lo que suele ocurrir es que las barreras de entrada para entrar en determinado sector cada vez son menores, ¿no? Porque precisamente lo que hace la tecnología es que eficiencia mucho los procesos, optimiza los recursos, y esto lo que hace es que hace 10, 20 años, pues para subir un vídeo a YouTube tenías que requerir de unos conocimientos técnicos excelsos, entre comillas, sin tampoco ser ingeniero, pero sí requerías o necesitabas unos medios, ¿no? Mínimos para que el resultado de lo que se veía o se oía fuera decente, y hoy en día con unos medios muy bajitos, incluso con la propia cámara del móvil, ya tienes una calidad suficiente y puedes crear contenido que llegue a millones de personas. Y es más, en TikTok, incluso ya no solo a modo de ocio, sino a modo de negocio, muchas veces lo que está visto y estudiado en la mercadotecnia de todos los anuncios que hay en internet a través de Meta, TikTok y demás, funcionan mejor los vídeos caseros grabados con un móvil que los vídeos grabados en un plató. Esto es algo que está súper estudiado y que es así, ¿sabes? O sea que voy más lejos aún, ¿no? Entonces, esto por un lado, ¿no? Por el tema de la democratización, tal y cual. No sé cuál era la pregunta. Estoy aquí haciendo el análisis completo y... Sí, bien. Y si de chiripa la respondo bien. Bueno, hablábamos también un poco, aparte de la democratización, de también un poco el intrusismo, ¿no? Vale, porque cierto, al final la profesionalización. Bueno, pues yo hago... Bueno, no son entrevistas, son conversaciones, pero ni tú ni yo hemos estudiado periodismo o temas de audiovisuales, sí, ¿no? Que este es otro puntazo, y esto es un debate filosófico que a mí me flipa tener con qué es lo que hace que una persona pueda ser considerada profesional en un ámbito o en un tema, ¿no? Por ejemplo, yo soy de los que defienden que un filósofo o un economista no son los que han estudiado economía o filosofía, sino los que ejercen por descubrir pues nuevos postulados filosóficos, los que ejercen por descubrir, qué sé yo, nuevos modelos económicos, etcétera, ¿no? Entonces, para mí el economista no es tanto el que lo ha estudiado. Yo, por ejemplo, estudio economía y no me considero economista.
y con un filósofo pues pasaría a 3/4 partes de lo mismo. Puedes estudiar filosofía pero no ser filósofo, y evidentemente con el resto de carreras de ciencias sociales, humanidades y tal, también. Y con esto tengo un poco de sentimientos encontrados, ¿no? Porque es verdad que yo no me considero al uso un periodista, o no me considero al uso un comunicador, pese a que ejerzo facultades o ejerzo la profesión, entre comillas, ¿no? Y incluso muchos amigos periodistas y tal me lo dicen de, joder, es que tú no has estudiado esto, tampoco tienes los conocimientos técnicos, ¿no? Quizás, ¿no? En el manejo de la voz o de las expresiones, o el cómo manejar los tiempos, que puedo tener yo, pero sin embargo llegas a mucha más audiencia. Por algún extraño motivo la gente considera que lo que tú haces es mejor que lo que hago yo, o no necesariamente tiene que ser mejor, pero sí es más apoyado. Y bueno, este es como un debate típico que hay. Yo no lo sé, o sea, tengo sentimientos encontrados, y es lo que te digo, creo que no hay que estudiar algo para ser ese algo, ¿sabes? Te lo puedes convertir de forma autodidacta, pero en mi caso sí que tampoco me considero que soy ni comunicador ni periodista, pese a que ejerzo como tal, y creo que no se necesita estudiarlo para serlo. Pero creo que hay otras personas, por ejemplo, que así lo demuestran. O sea, yo veo a Carlos Roca y el tío es... No sé si ha estudiado... Bueno, creo que él sí que justo ha estudiado comunicación, no lo sé. Sí, o por ejemplo... Bueno, te voy a decir otros más ejemplos de gente que sí lo ha hecho, ¿no? También es verdad que luego hay como primero esa crítica y luego se suman a ello, ¿no? Por ejemplo, Eli de Tiene Sentido, pues ella es periodista y, bueno, también lo ven, ¿no? Lo ven, sí, en el nivel de las entrevistas o de... Claro. Pero esto ya también depende un poco de que... Es como el arte, ¿no? Puedes no haber estudiado, o la música, se podría no haber estudiado en un conservatorio, ahora el nivel está muy alto, ¿no? Pero se podría... O sea, si un músico, vamos a decir, por ciencia infusa, aprende a tocar él solo un instrumento o varios instrumentos, ¿vale? No pasa por el conservatorio en ningún momento y acaba componiendo piezas tan grandes como las que pudo componer Bach, Beethoven, Mozart, Händel o quien fuera, ¿sería considerado músico? Evidentemente sí, ¿no? O sea, claro, aquí valoraríamos su profesión por sus resultados, ¿no? En otros no se suele valorar por sus resultados, sino que se valora por si ha estudiado o no. Yo creo que en los tiempos en los que vivimos, teniendo en cuenta que hay mucha información y hay mucho conocimiento al alcance de cualquiera, se puede considerar que una persona es X sin tener que haber pasado por el proceso burocrático de la academia, bla, 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 bla. No lo sé cómo lo ves tú. Sí, te estaba oyendo y me parece que, o sea, en cierto modo es una realidad, porque el conocimiento es el conocimiento y la demostración práctica, o sea, me refiero, si haces algo no puedes decir que no sabes hacerlo. Claro. Te lo acabo de hacer, ¿no? Sí que es verdad que creo que el problema de esto es la puerta que... ¿Ves? Ya me has preguntado tú, te sale ahí el... Claro. Pero ya te digo, me mola porque para mí esto es una conversación. Cuando lo decías pensaba que estaba de acuerdo, pero que me parece peligroso en determinado tipo de profesiones. Porque claro, por ejemplo, fíjate, ¿no? En mi sector pues hay mucha gente que dice, bueno, es que yo no soy psicólogo, pero bueno, yo intervengo con personas y les ayudo y tal, y ahí sí que creo que en ese tipo de cosas es más complicado, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando vemos a gente de salones de belleza que están haciendo tratamientos de estética y pinchando botox, sí, pues sí, una cosa es la técnica y saber enchufar, y otro, ¿no? Que sería como el equivalente a lo que tú y yo hacemos en la comunicación, porque ahí hay temas de salud, me refiero, creo que es te diría que lo apoyo, pero no sé en qué profesiones sí podemos decir que con ejercerlo a nivel práctico ya lo eres, o tienes que tener un conocimiento y una acreditación previa. ¿Sabes? Me parece que en temas como la medicina, como la sanidad, como la psicología, o yo qué sé, como la arquitectura, ¿sabes? Ponerte, sí, a diseñar y construir algo, pues claro, el riesgo es tan alto de que salga mal que sí que creo que hace falta tener una garantía. Claro. Pero claro, esto te lleva a un punto complicado, que es ¿cuál es la frontera, ¿no? Cuando dices aquí sí y aquí no. Eso es. Yo te diría que el aquí sí habría que ponerlo cuando está en riesgo la integridad de las personas. No sé si me... Porque sí, bueno, aquí al final sale una mala entrevista y no le estamos haciendo daño a nadie, ¿no? O sí. O sí. O sí. No, es un tema interesante, el tema de las garantías. Claro, o sea, al fin y al cabo, y es aquí el tema a tratar y lo interesante, ¿no? Cuando sobre todo tiene que ver con las ciencias de la salud, que esto es otro tema, porque recordemos también que anda que no hay infinitos de profesionales de la salud que están súper desactualizados o que se han formado en carreras técnicas y demás, y luego han acabado derivando en pseudociencias. Los pacientes han
utilizado a la figura, ¿no? al profesional como aval de cierto tipo de terapia. No es que mi doctor me ha recomendado esto y acaban recomendando homeopatía, pseudoterapias, terapias potencialmente peligrosas, que, o sea, es algo que pasa bastante. Claro, a mí, yo que tengo unos conocimientos básicos, pero que más o menos sé lo que sé distinguir a grandes rasgos, ¿no? Qué es o no qué es una pseudociencia, ciertas cosas de alimentación básicas y demás, pues cuando he ido a ciertos nutricionistas de la seguridad social o de la privada, y he preguntado por curiosidad, ¿no? Que me o sea, si me podían recomendar ciertas dietas o no, y he visto recomendaciones un poco duras, sí, ¿no? Y decir, hostia, este tío le está recomendando a otros. Yo vengo del... ya sabéis que ya menos, pero bueno, tuve mi época de estar más metido en la universidad, aunque ahora hago una docencia muy residual y sobre todo en hospitales, pero también ver lo contrario. Yo tenía gente que me daba asignaturas de tratamiento psicológico que no habían visto un paciente en 20 años, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque están en el mundo de la formación, de las acreditaciones, de todo lo que te pide el Ministerio de Educación o las sociedades científicas, pero luego hay una desconexión de la implementación real, ¿no? Entonces ese tema y ese debate está. Pero mira, un poco volviendo al fenómeno del podcast, claro, también es verdad que aquí ha habido como otra cosa que me llama mucho la atención, que es que incluso... Fíjate, en la televisión, todo lo que eran los temas divulgativos y todo lo que eran los temas más de conocimientos eran algo hiperresidual y que no tenía ningún tipo de audiencia. O sea, era lo típico que tu programa, por ejemplo, que es un programa de divulgación de conocimiento, en un sentido amplio, podríamos decir, ¿no? Filosofía, ciencias, de todo. Humanidades, historia, economía. Claro, es que eso era lo típico que estaba en la 2 y no lo veía ni Cristo. Sí. ¿Sabes? Y ahora de pronto tú miras los podcasts más escuchados de España y encuentras un montón de podcasts que tienen una temática muy de conocimiento profundo, ¿no? Sí. O de divulgación seria, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué crees que ha resurgido un interés en el conocimiento, o el mundo del podcast hace el conocimiento algo sexy donde los medios tradicionales no estaban sabiendo hacerlo? Porque es verdad que es muy llamativo, ¿no? Es una buena pregunta sobre la que he reflexionado, no demasiado, pero yo creo, o sea, es que yo creo que los podcasts, más que una evolución de la televisión, es una evolución de la radio. Sí, yo creo que también. Siempre se ha dicho eso de que la radio nunca va a morir y la radio perdurará eternamente y sobrevivirá a cualquier formato o a cualquier forma, y creo que es cierto, pero se va transformando. O sea, al fin y al cabo la radio son una serie de interlocutores hablando sin vídeo, aunque también ahora, ¿no?, hay radio que se hace que se graba, transmite, sí, y se graba y se sube en YouTube, y el podcast es una evolución de eso. Son conversaciones distendidas, a veces improvisadas, otras veces no tan improvisadas, en las que se charla distendidamente sobre un tema, en las que el interlocutor puede fallar y puede trabarse, y en las que pueden surgir genialidades y se charla sobre temas interesantes, sobre temas que a todo el mundo nos interesan porque el conocimiento es amplio. El conocimiento, qué sé yo, la historiografía, las ciencias cualquier tipo de ciencia social, cualquier tipo de ciencia natural, son la base de lo que somos literalmente, y sin el conocimiento no estaríamos aquí, ni podríamos avanzar, ni seríamos los seres que somos, ¿no? Con sus cosas buenas y sus malas, pero principalmente buenas, y son temas que siempre van a interesar. O sea, no sé cómo lo ves tú, pero el podcast solamente o sea, es una transformación de un formato que ya funcionaba, que ya gustaba y que ahora se adapta un poco a las tendencias actuales. ¿Por qué? Tú decías antes lo vuelve sexy. Lo vuelve ciertamente sexy porque, por un lado, tú tienes una gran variedad de podcasts donde elegir, o sea, es decir, tienes una oferta grande. Rompe también o sea, tiene como lo mejor de los dos mundos, y es que tiene la parte de vídeo, en la que tú ves a la persona y tú empatizas más con la persona que estás viendo en pantalla, que eso lo sacaría un poquito de la televisión, ¿no? Pero tiene la parte de conversaciones largas, distendidas, que te comentaba antes, en las que se pueda profundizar sobre un tema, en las que no
quieren pasar a anuncios, ¿no? En las que no te corta el entrevistador porque eso quiere dar pie a anuncios o a otro programa o lo que sea, que eso es más de la radio. Entonces, pues cuando juntas un poco lo mejor de los dos mundos y lo adaptas aún más a las tendencias actuales, con todo el tema del hype, de sacar contenido fragmentado para alimentar un poco la entrevista, etcétera, etcétera, ¿no? Como que lo vuelve todo mucho más apetecible. Además, todo el mundo seguimos a figuras. Algunas figuras son más interesantes, otras menos, pero todas estas figuras pues han vivido una vida, tienen cosas interesantes que contar, a veces su propia vida, otras veces la de los demás, y todas estas personas son susceptibles de ser entrevistadas. Y esto hace que la gente las quiera entrevistar y que haya una audiencia muy heterogénea de este formato. Así lo veo yo. Y mira, te voy a contar un debate interno que yo tengo, ¿vale? Que es que yo últimamente, en la manera de, ¿sabes? Siempre la manera de satisfacer mi curiosidad y de formarme había sido leer. Vale. Y últimamente sigo leyendo porque siempre he sido un poco rata biblioteca, pero es verdad que en muchas cosas me estoy formando, entre comillas, o curioseando a través del podcast, ¿vale? Es decir, que pues no lo sé, por ejemplo, a mí la filosofía me flipa, pero es verdad que con la vida que yo tengo y cuando a lo mejor llego a mi casa de estar en la consulta después de 9 horas dando clase o viendo pacientes, pues sinceramente no me da la puta cabeza para ponerme a leer ensayo, ¿sabes lo que te quiero decir? O para ponerme a ver ciertas cosas. Entonces muchas veces lo que hago es pues seguir podcast de filosofía o podcast de cosas que me interesan, que luego a lo mejor me llevan a un libro, ¿no? Pero digamos que hay una parte importante de mi adquisición de conocimiento o de mi curiosear que está viniendo del podcast. Y hay veces que pienso, joder, tío, pues esto es una devaluación, porque lógicamente leyendo ensayos, oyendo un poco a cosas más duras, voy a adquirir un conocimiento más serio y más formal. Pero claro, luego por otro lado me acuerdo de cómo daba clase Platón, que simplemente conversaba con los alumnos, ¿no? Entonces la pregunta es si tú crees que el podcast sirve también como no solo como un entretenimiento, sino como una herramienta educativa y formativa, y si es una educación devaluada y fácil para cerebros que les cuesta la concentración porque están rotos por el scroll, o no, o creéis que es una cosa que puede tener calidad y rigor. Sí, 100%. Yo creo que depende más de la persona que hay tras la pantalla que no tanto en el formato. Esto se lo escuché a Pérez Reverte, ¿no? De decir que bueno, que los libros evidentemente están bien, pero que tú puedes aprender conocimiento de rigor en cualquier tipo de formato. De hecho, voy más allá. Las clases, o sea, nosotros pasamos toda nuestra vida en el colegio y toda nuestra vida prematura en el colegio y en la universidad, y la forma de adquirir el conocimiento es a través de la palabra hablada. Es verdad que luego tienes unos exámenes y luego tienes unos libros, ¿no? O unos apuntes que has tomado y que puedes leer, repasar y demás, pero sigue siendo palabra hablada. Si el interlocutor está bien preparado, está bien formado, es un tipo riguroso, serio y explica bien, perfectamente creo que se puede aprender a través de los podcasts, y prueba de ello está en que muchísimas personas aprenden y en vez de leer libros ven podcasts. Yo siempre digo que mientras la gente tenga ganas de aprender, da igual el formato en el que aprendas. Que es mejor, evidentemente, quizás para el cerebro o para adquirir más vocabulario o bla bla bla, leer, pues puede ser, pero también es mejor ir al gimnasio 6 días por semana, y en el caso de que quieras desarrollar hipertrofia, pues ir al fallo muscular, ¿no? Pero si vas 4 y no llegas tan al fallo, pero te quedas cerca y esto te hace mantener la rutina mejor, y es más probable que perdures en el tiempo que de la otra forma, pues creo que es mejor a nivel de salud probar de esta forma, ¿no? Entonces sería un poco el paralelismo. O sea, yo sí lo veo así. Yo, para mí, por ejemplo, personalmente, es, aparte de entretenimiento, que a veces
tampoco creo que haya que obsesionarse con que sea productivo y aprender. O yo a veces oigo un tema tuyo y digo, pues mira, me lo he pasado bien, aunque no me vaya a acordar de esta mierda dentro de un mes. 100%. También a veces creo que eso, que muchas veces, por ejemplo, para mí es lo asumible o lo implementable. Pues sí, ponerme a leer ensayo e ir tomando notas sería lo óptimo, pero en mi día a día, pues lo único que puedo hacer es el rato que me voy al gimnasio, pues te estoy oyendo allí a hablar con alguien y eso que me llevo, ¿no? Sí. Pero es verdad que sí que noto eso, que lógicamente la información que retengo en mi cabeza y cómo las quiero es mucho menor que cuando me pongo a leerlo, que cuando me pongo a tomar notas y elaborarlo. Vale, ahora un poco me gustaría pasar un poco a la parte que, bueno, joder, que es de lo que va mi puto podcast, que es intentar ver la parte psicológica de todo esto, ¿no? Vale. Entonces, la primera parte que te quería preguntar es si tú crees que, bueno, pues en primer lugar, que precisamente parte del éxito del podcasting tiene que ver con el hecho de que la gente no sea profesional. Es decir, como que eso le da una naturalidad o le da una cercanía, o al espectador le da una sensación de empatía o de estar oyendo a un amigo, no sé si me explico, que a lo mejor no lo tienes en el periodista más formal, más preparado, precisamente porque pierde ese punto de autenticidad y de humanidad. Y si precisamente también estamos buscando esa conexión con el tío que hace podcast y ver conversaciones, precisamente porque cada vez quedamos menos con la gente, ¿no? Es decir, si en cierto modo, como ya no quedamos para tomarnos un café, lo que vemos es un podcast porque es casi como la conversación que tienes con un amigo cuando tomas café. Sí. No te sabría decir, porque creo que esto es como habría que hacer un análisis psicológico demasiado extenso para llegar a una conclusión. Sí que recuerdo un comentario que me hicieron al principio del podcast, que se me quedó grabado, que me gustó mucho, y es que en uno de los primeros episodios, creo recordar encima, además que fue el primero, me decían algo así como que veían que el canal tenía mucho potencial porque me identificaba con mi audiencia, ¿no? Y como que la audiencia encontraba en mí una cercanía absoluta, ya no solo en cómo podía ser o en la forma de expresarme y demás, sino en la manera o en las preguntas que hacía, porque eran preguntas cotidianas, preguntas que cualquier persona podía hacer. Claro, como de usuario, ¿no? Efectivamente. Es decir, tú cuando entrevistas a Cristiano Ronaldo, todos que tenemos como una serie de preguntas base que le haríamos, preguntas curiosas, preguntas que quizás un periodista no haría porque las consideraría muy obvias, pero a la audiencia le parecerían muy interesantes. A un periodista formado, con muchos años de experiencia, deportivo y tal. Bla, 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 ¿no? Y yo creo que en cierta medida esto hacen los podcasters. Luego también creo, fíjate, que no tiene tanto que ver quizás con todo este tema de la empatía, etc, y la aunque conexión quizás puede afectar en cierta medida, sino que creo que tiene más que ver con el oportunismo. Y es que los primeros, o sea, el éxito de un podcast no lo asegura tanto el podcaster, sino más bien el invitado que va, ¿sabes? Todos los podcasts se dice que son invitado dependientes, ¿vale? Y creo que aquí es un tema más probabilístico que otra cosa. ¿Por qué? Porque si damos por hecho que las barreras de entrada para montar un podcast son muy bajas, ¿no? Habíamos dicho antes 800 euros en mi caso. Y que cualquier persona tiene la capacidad de preguntarle a otro cosas interesantes, habíamos dicho, ¿no? Al principio, ¿no? De la audiencia identificándose conmigo, etcétera, etcétera. La probabilidad de que muchas personas, cuando empieza una tendencia, se suban a la ola, teniendo en cuenta que las barreras de entrada son bajas, son muy altas, ¿vale? Sí, y luego habrá como una selección natural. Pero en proporción habrá muchos menos periodistas que personas con otras múltiples disciplinas que tengan conocimientos suficientes para hacer preguntas que todo el mundo está cualificado y formado para, en cierta medida, ¿no? para ello. Entonces, claro, si, por ejemplo, vamos a decir que empiezan los podcasts y de repente 1000 personas aleatorias se suman a la ola de los podcasts, igual, no sé, 50 o 20 o 30 son periodistas y proporcionalmente probablemente tengan más calidad los periodistas que los que no lo son. Pero los otros son tantos, en términos absolutos... Sí, que tienen más probabilidades de éxito, que ¿no? La probabilidad de que la parte llana, por así decirlo,
de la clase llana salgan podcasters de éxito es muy alta, y que luego estos podcasters de éxito se profesionalicen, mejoren con el tiempo, bla, bla, bla. Y estos tendrán derecho a adquirir y a conseguir invitados mucho mejores, por lo tanto podrán seguir subiendo, y estos otros no. Cuando hay ciertos periodistas que tienen podcast y que son muy buenos, y hay otros que no. Y luego, por supuesto, sin desmeritar todo lo que hablábamos antes de la empatía, que creo que también se da, pero creo que es más un poco un tema de probabilidad, ¿sabes? De, oye, a fuerza bruta, ¿sabes? Ya. La fuerza bruta hace mucho que de que la gente prefiera la empatía por delante de la profesionalidad, por así decirlo. Y partiendo de la base que el ser periodista no te acredita nada, porque hay periodistas que son malísimos, sí, y son como, nefastos, como en cualquier profesión. y yo creo que tiene más que ver incluso con el IQ, ¿sabes? Con tu cociente intelectual, tu preparación de otros temas y tu carisma, Sí, por ejemplo, habilidades. que haber estudiado una carrera que te da un extra, quizás, ¿sabes? Claro. Ceteris paribus, pues probablemente el periodista sea mejor, pero no hay ceteris paribus en estos temas, porque hay mucha gente y la gaussiana es gigante y variada. Claro, mira, bueno, o sea, si te digo la verdad, cabrón, me has contestado, o sea, o yo no he formulado bien la pregunta o me la has contestado por otro lado, ¿vale? Pero me mola. Te vuelvo No, también porque creo que he echado una chapa y como que había dos partes, ¿vale? Esta parte guay de la autenticidad, sí, o de lo que funciona, y me mola el enfoque, porque además te voy a decir que tampoco, o sea, lo del invitado dependiente es relativo. Me refiero porque, joder, tú y yo hemos tenido invitados comunes, ¿vale? En parte porque a veces me echas una mano para trincar gente. Y luego el éxito de la entrevista o el alcance de la entrevista no tiene nada que ver. O sea, yo entiendo que también es, aparte de porque creo que se te da bastante mejor que a mí, y no me importa decirlo, es porque también entiendo que una cosa puede ser como o sea, me refiero que al final hay mucha gente que además tú lo ves, tío, que van haciendo la ronda por todos los podcasts, saber lo que te quiero decir. Y hay veces que el mismo invitado no tiene el mismo alcance en el mismo podcast, ¿sabes? Y ahí, aparte de lo consolidado que está el podcast, ¿entiendes? Lógicamente, en Jordi Wild, aunque salga la que limpia los baños, va a trincarse 100.000 visualizaciones fijo, saber lo que te quiero decir. Pero independientemente de eso, creo que ahí hay algo que sí que pone el propio podcaster o la persona que lleva el podcast. Vale. Pero la otra cosa que te quería preguntar es eso, es si tú crees que en un momento de más individualismo, en un momento en el que pasamos menos tiempo, en el que quedamos menos, en el que en el día a día hay menos espacio para la conversación en general, ¿sabes? Porque ya, pues no sé, antes hablabas con el camarero del bar porque era amigo tuyo, y ahora lo que tienes al lado es una franquicia y el camarero lo cambian cada 2 meses, ¿no? O antes pues hablaban más con los compañeros en el curro y ahora todo está más automatizado, o en el supermercado. Pues yo qué sé, yo en mi barrio tenía una cajera que siempre hablaba con ella, con la Puri, y ahora me cobro en una caja automática de estas de self-service, ¿sabes? Sí. Entonces, digamos, si el podcast está intentando un poco como cubrir esa necesidad humana de la conversación, ¿sabes? Porque en cierto modo, además, por lo menos yo cuando digo un podcast, pienso mucho como qué preguntaría yo, qué creo que me contestaría el tío, ¿sabes? Me monto ahí mi peli, ¿sabes? Entonces, ¿tú crees que parte del éxito del podcast tiene que ver con buscar una especie como de alternativa o de sucedáneo de la conversación humana que ya no tenemos en el día a día? No lo sé, tío. Es que esto ya es como muy junguiano, ¿no? El rollo... Claro, ¿qué coño te voy a decir yo? Pues... No lo sé. O sea, no te sabría decirlo. Luego te responderé, por cierto, a lo último que me has comentado de los invitados. Sí, de los invitados. Pero respondiéndote a esto, no lo sé, tío. O sea, yo soy un poco más simple y creo que simplemente, pues, lo que hablamos, por X o por Y, por el desarrollo cultural... O sea, me refiero como idea básica, ¿vale? Queremos ver conversaciones en una pantalla porque en nuestro día a día conversamos menos. Sí, como para recrearnos en ellas, ¿no? Inclusive. Sí, o como un sustituto, ¿no? Sí. Que no lo sé, tío. Me encantaría decirte si sí o si no, pero es que no tengo ni puta idea. No lo sé. Supongo que habrá gente que sí. Es la respuesta del tío. Habrá gente que no. Yo, por ejemplo, no sé, en épocas en las que he tenido mucha sociabilidad, no he visto
Es que pienso en mí porque solo puedo dar mi ejemplo personal y hay ciertas veces en las que he tenido eso, yo te digo, he vivido momentos de mucha sociabilidad en los que he visto podcast, otros en los que no he visto podcast, momentos en los que he tenido nula sociabilidad y he visto podcast también, otros momentos de nula sociabilidad en los que no he visto podcast. Entonces, no sé si... supongo que habrá personas que lo harán y otras personas que simplemente, pues por lo que hablábamos antes, ¿no? De que quieren volver al formato de la radio, quieren aprender, quieren tener conocimiento. Es verdad que la soledad se pasa mejor leyendo un libro, la soledad se pasa mejor escuchando un podcast, entonces en cierta medida sí, o sea, si estás solo, si no tienes relaciones sociales, si estás en tu casa aislado, el ver un podcast en cierta medida te hace partícipe o rodeado de una conversación. Somos animales sociales, por lo tanto puede llegar a ser un sustituto, aunque sea, o un parche más que un sustituto, ¿no? a la sociabilidad, y en ese aspecto o sea, porque ¿sabes? Hay podcasts, pues eso, por ejemplo, ¿no? Tu podcast está mucho más orientado al conocimiento u otros podcasts, pero hay podcasts que, si te paras a pensarlo, van de nada. Sí. O sea, hay podcasts que funcionan muy bien, ¿sabes? Que básicamente son 4 colegas hablando de la cosa de turno, ¿sabes? Sí. Que es la conversación que tú tendrías con tu amigo con un tercio. Claro, lo que pasa es que no solo lo extrapolaría, o sea, este debate para mí no lo extrapolaría a los podcasts, sino a cualquier forma de entretenimiento digital. O sea, lo extrapolaría también a los videojuegos, lo extrapolaría también, sobre todo, a cualquier otro formato que existe en YouTube, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo, seguir tú a un creador de contenido X que te comparte una serie de reflexiones, que te habla a ti directamente a cámara, pues en cierta manera también está cubriendo esta necesidad social de conversación y de encuentro, ¿sabes? Entonces sería un poco extrapolable a todo. Y siendo sinceros, siendo honestos, en parte las redes sociales, YouTube, los medios de comunicación sustituyen también son este sucedáneo de la sociabilidad. Y respondiéndote ahora sí, bien, a lo de las entrevistas, porque un mismo invitado que se pasa por diferentes podcasts pues tiene visitas en el resto. Yo no creo que sea por la calidad de las entrevistas, o sea, me refiero, no creo que el éxito, o sea, el motivo por el que un podcast de Jesús Maestro tenga más visitas en un canal que en otro sea porque la entrevista es mejor. A veces puede que sí, pero otras veces que no, porque hay gente que tiene canales mucho más pequeños que el mío y son mucho mejores. Es difícil cuantificar y matematizar el éxito, el motivo por el que un podcast ha funcionado bien, por lo tanto nunca vas a saber cuáles son, ¿no? los motivos de peso, ¿no? Y muchas veces van a ser completamente arbitrarios. Tiene mucho que ver que un podcast funcione bien con que a una persona le guste o le atraiga más pues tu cara, tu voz, tu acento, la sinergia que se da. O sea, estás diciendo que tú tienes más éxito que yo porque eres más guapo, cabrón. No, porque hay otros muy feos que funcionan, que luego tienen mucho más éxito que yo, así que no es por eso. Pero que simplemente es algo completamente arbitrario que muchas veces no sabemos y que se da por vicisitudes del destino, y ahí el podcast se funciona mejor. Está un factor azarístico, por supuesto. Luego también hay otro factor que es el del estatus, el de la legitimidad de ciertos podcasts, ¿no? Que como ya tienen un estatus porque empezaron antes. Sí, ahí hay un tema de autoridad. El caso ¿no? perfecto es Willy Rex, tío. Esto me salgo de los podcasts, pero es aplicable a YouTube. Siempre se ha dicho que Willy Rex, que es el puto amo y es el padre de YouTube España, si hubiese empezado a hacer contenido ahora, probablemente tendría 1000 seguidores. Pero es el padre de YouTube España, gracias a él existimos todos los youtubers casi, y él pudo desempeñarse o pudo desarrollarse tan bien y le fue tan bien porque estar en el momento adecuado. Es un tema de momentum, azar y tal. Entonces es tan difícil de medir estas cosas que yo nunca me vas a ver como con una postura taxativa sobre cuál es el motivo de. Ahora claro. Más o menos te he respondido. Sí, ahora sí, ¿sabes? ¿Tú crees que, por ejemplo, en tu audiencia la gente lo que le gusta es el tipo de invitado que llevas, ¿sabes? Por el contenido del canal y tal. ¿O crees que hay un tema también como de vinculación contigo? Es decir, que en el fondo lo que quiero ver es a Luis y no tanto al tío, o es más, me fío del criterio de Luis y sé que va a traer gente interesante. O sea, ¿hasta qué punto crees que tu audiencia tiene un tema vincular contigo? Es que yo no tengo una audiencia muy fiel, ¿sabes? O sea, tengo una audiencia, o mejor dicho, tengo una masa de gente que sigue el canal y que le han interesado ciertos podcasts puntuales, porque mi selección de invitados es muy heterogénea. Estamos en tiempos además de mucha polaridad, la gente quiere reconfirmarse en su sesgo, y esto lo que hace es que
haya muchos episodios que la audiencia, o mejor dicho, la totalidad de los episodios no la comparte la totalidad de la audiencia. Entonces esto hace que pueda hacer un podcast con 3 millones de visitas con el Dr. Sansegarra, pero luego puede hacer un podcast con Aarón del Olmo, por ejemplo, con 5.000 visitas, ¿sabes? Vale. Porque son temáticas muy diferentes. Sí, el tuyo crees que tiene el más abanico que ver es con demasiado la grande. temática, ¿no? Tiene mucho y que hay ver con la otro temática. tipo de podcaster que sí que crees que es un tema más vincular. Por ejemplo, Jordi Wild. Jordi Wild tiene una masa de seguidores gigante porque la gente sigue a Jordi Wild, no a los invitados. Quieren ver a Jordi Wild hacer entrevistas. Eso en los podcasts se da muy poco. O sea, normalmente ya te digo que casi todos son invitados dependientes, pero sí que es verdad que hay algunos que consiguen escapar de esa dependencia del invitado y son ellos la estrella, son ellos la figura. Un poco como Pablo Motos lo es en El Hormiguero, ¿no? Que tú ves El Hormiguero por Pablo Motos. Sí, y porque no el formato sabes que te gusta. Efectivamente. Vale, y ahora vamos a empezar a ver un poco la otra parte, ¿no? Vale. De todo esto y vamos aquí un poco con las fumadas más filosóficas de un poco si todo este formato ya está muy guay, parece que ha vuelto a recuperar la conversación, hablamos de eso, de una democratización del discurso y de los temas, ya no lo dictan los medios, que pueden estar influidos por los poderes fácticos, entonces todo esto suena muy bien, pero claro, no todo este fenómeno no lleva también a la mercantilización de la conversación, sí. Es decir, a que las conversaciones, o sea, por ejemplo, a mí esto me flipa, siempre lo digo, que además me saca de la consulta y me permite conocer a gente muy interesante, ¿sabes? A ti no, pero otros. ¿Sabes lo que te quiero Otros decir? que sí lo son. Estos que sí lo son, ¿sabes? De toda la gente que viene a mi canal, pues tú eres uno de ellos, ¿sabes? Joder, ¿vale? Pero la movida es que claro, que al final se convierte en... No es una conversación por la finalidad de la conversación, sino que siempre la finalidad de la conversación o inevitablemente acaba ocurriendo es la promoción, es el alcanzar, el trincar visualizaciones, es el invitado que quiere promocionar su nuevo libro o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto crees que también aquí hay algo de esto que convierte la conversación en un producto de consumo y también que mercantiliza todo esto y si eso es bueno o no, o qué opinas tú de esta mierda? Vale, a ver si soy capaz de... porque es un tema súper interesante que me encanta tratar, pero me cuesta porque... O sea, me cuesta... Tengo como muchas cosas que decir. Y definirlo. Condensarlas y centrarlas me cuesta a veces, ¿no? El tema de la mercantilización del diálogo. Yo parto de la base primero que todo lo que se pueda mercantilizar se mercantiliza. No he dicho que se deba, sino que ocurre como fenómeno. Que es como ocurre sobre todo en los tiempos que vivimos. Y vivimos en la era de la economía de la atención. La economía de la atención, que se empieza a estudiar más o menos a finales del siglo XX, básicamente lo que viene a decir es que en un mundo de infinita información, la atención se vuelve un recurso escaso y por lo tanto un recurso valioso. No todos los recursos per se tienen que ser necesariamente valiosos, pero hago el matiz también por si hay alguno muy piqui. Te preparas ya del hate. Sí, efectivamente. Pero en el caso de la atención sí, ¿no? Entonces siempre se dice que la atención es la nueva moneda, es el nuevo oro, es el nuevo Bitcoin, yo qué sé. Y fruto de ello, la gente o las empresas o las personas como tú y como yo intentan luchar por captar la mayoría de la atención. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo en la atención, en la información, reside todo. Si tú tienes una empresa y tú quieres vender, necesitas captar la atención del usuario. Bueno, aquí lo estamos haciendo, ¿no? Nuestro patrocinador es Estar Contigo. Efectivamente. Y este podcast y lo que intenta es hacer divulgación psicológica, pero también para decir, oye, si te gusta este tipo de divulgación, ve a esta clínica. Efectivamente. ¿No? ¿Pero por qué? Porque tu manera de vender algo, tu manera de generar ingresos es captando la atención de una persona. Si tú no captas la atención de alguien, aunque sea un panadero que te está vendiendo el pan, tú estás pasando por la calle y ves una panadería, te paras, ha captado tu atención y ahí se produce un intercambio, ¿no? Claro, pero eso a veces puede condicionar un poco, ¿no? Porque yo puedo decir, hostia, voy a hacerle esta pregunta que a lo mejor no es tan buena, o lo voy a hacer de esta manera, o voy a reaccionar de esta forma, sí, porque va a generar más atención, porque va a ser más polémico, porque va a tener más impacto emocional y se va a viralizar más, ¿no? Entonces pervierte la conversación. Sí, de la misma manera que todo se pervierte en
desde el momento que nacimos, o sea, me refiero, vivimos con una serie de sesgos, siempre los objetivos vitales pues pueden ser el honor, puede ser la gloria, el amor, el dinero, y esto hace que siempre se vayan a pervertir, sea cual sea el fin. O sea, el debate de los medios y los fines existe desde siempre, y naturalmente es algo que ahora se vive más o se ve más, pero antiguamente, en cierta medida, pues la televisión también era un símbolo de éxito, de que te iba bien. Cuando tú ibas ahí, muchos catedráticos, ¿no? O mucha gente que a priori no le interesaba hacerse conocida, pero iban porque sabían que era un símbolo de prestigio, de validación. Es decir, ahí el intercambio se sigue produciendo, el sesgo sigue existiendo. Lo que pasa es que quizás por ganar dinero, o sea, en vez de por ganar dinero es por honor, pero sigue siendo también, se siguen pervirtiendo las formas originales, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí, esto de la información también es bastante interesante. Yo siempre digo un dato que es curioso, y es que hoy en día lo que se publica en un día en TikTok, ¿vale? O mejor dicho, un usuario tardaría en ver lo que se publica en un día en TikTok más de 137.000 años. Hostia puta. Asumiendo que consume 1 hora de TikTok al día y que no descansa ni el día de su boda ni los días que se pone malo. Entonces, lo que se publica en un día en una sola red social tardaríamos 137.000 años. Esto significa, dentro de todo este flujo de información, dentro de esos 137.000 años, aquí hay empresas vendiendo sus productos, conversaciones dándose de podcast, podcasters hablando, vídeos de gatitos, chicas bailando o chicos bailando, o jugando al voleibol o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, esto hace que si quieres ser relevante, si quieres ser alguien, hay tanta información. El propio Spinoza se dice, ¿no?, que tenía en su biblioteca solo 60 libros. Hoy tenemos acceso a todo lo que se ha compuesto, escrito, grabado desde que el mundo es mundo. Y esto hace que si quieres ser relevante, si quieres que la gente te conozca, tienes que competir muy duramente, y eso significa que tienes que adaptar y aceptar las normas del juego. Hooks virales, conversaciones que sean tendencia, invitados que son conocidos y famosos y que sabes que van a funcionar bien. Y la otra alternativa es no jugar al juego, no jugar con las normas del juego, por así decirlo, hacer lo que te da la gana. A veces tus intereses pueden actuar o pueden ser punto de unión de los del mercado, otras veces no, y pues el éxito, el resultado será diferente, simplemente así. Vale, genial. No sé si te he respondido, he hablado de muchas cosas. 100%. O sea, he hecho un poco el análisis global. Y me parece además interesante un poco esto, ¿no? Que también ahí aparece un valor diferencial de el que trae invitados simplemente porque... O sea, porque supongo que a ti te pasará ese debate que tengo yo. Que hay veces que dices, joder, traigo a este que lo puedo traer por el alcance que tiene, pero que no me interesa tanto 100%. la conversación, o este que no lo conoce ni Dios, pero me parece como una puta pasada de tema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí también está como nuestro propio debate y bueno, lo que queremos conseguir, ¿no? Sí, pero esto pasa, o sea, con todas las cosas, pasa incluso a la hora de elegir amigos, de, bueno, este chico es el no sé quién de no sé quién, entonces me interesa que sea mi amigo por tal, o sea, estas cosas de, incluso los propios matrimonios de conveniencia, ¿no? O sea, que es algo que se ha dado históricamente siempre. A una cita y hay veces que tienes el debate de me la llevo a este bar que es el que me gusta, pero es cutre. Claro. Porque es un bareto de barrio, pero yo qué sé, me flipa ese bar, o me lo llevo a un restaurante súper estético, pero que en el fondo la comida me parece una mierda. Y es superficial y es tal, pero cumple con unos estándares sociales. De lo que se espera en una cita, bla, 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 bla. Efectivamente. ¿Vale? Y ahora esta pregunta que yo me la hago mucho, tío, porque es que hay... O sea, todo el mundo... Y esto, lógicamente, también me lo puedo plantear a mí. Todo el mundo cree que tiene algo que aportar, todo el mundo cree que tiene algo que decir, todo el mundo cree que puede hacerlo. ¿Hay una puta burbuja del podcast? Yo cuando lo monté, en cierta medida también pensaba que tenía como cosas interesantes que decir, o que tenía un criterio a la hora de seleccionar invitados interesante que aplicar. O sea, me refiero tanto en esta parte como también en la parte del mercado, ¿no? Sí. Como si hay mercado para tanto podcast, sí, y si esto va a explotar o no. Bueno, o sea, sí, pero da igual. O sea, porque de la misma manera que si hay una burbuja inmobiliaria, las consecuencias son fatales, ¿no? O si hay una burbuja en otros ámbitos, como pueden ser pues empresas de tecnología, ¿no? Qué sé yo. Hay
como la cantidad de dinero que se mueve es muy grande, pues las consecuencias sí son grandes. ¿Qué pasa con los podcasts? Que como las barreras de entrada son tan bajas y los beneficios retornados tampoco son tan altos, entiendan, o sea, un gran podcaster, un Jordi Wild, pues sí que ganará bastante dinero, ¿no? Pero en términos generales, el podcast no es algo con lo que te vas a hacer. No te forras. No te vas a hacer rico, ¿no? Entonces, hay una burbuja sí, porque cualquier persona, todas las personas sienten que tienen algo que decir y por lo tanto, como sienten que tienen algo que decir y las barreras de entrada son bajas, montan sus podcasts y tienen, aunque sea audiencias limitadas, pero ellos se lo pasan bien, les entretienen, les dura el capricho o el proyecto unas pocas semanas, meses o años y lo abandonan, ¿sabes? Algunos, ¿quiénes perdurarán? Pues perdurarán los que tengan audiencias consolidadas, se extinguirán los que no, y dentro de los que perdurarán, serán aquellos que se la sude las visitas. O sea, si tu objetivo es forrarte y si tu objetivo es tener unas audiencias masivas, pues por un tema de lo que te comentaba antes, de que era de economía de la atención, y hay infinita información, solo unos pocos pueden acaparar la atención porque la atención es limitada y la atención se basa básicamente en el tiempo que estamos despiertos o el tiempo que utilizamos el teléfono móvil, ¿no? Y esto hace que solo unos pocos, pues de la manera que no todo el mundo puede jugar al Real Madrid, pues no todo el mundo, porque solo pueden jugar 22 o 23, pues tampoco todo el mundo puede jugar puede tener audiencias masivas porque la atención es finita, ¿no? Y ese sería un poco el análisis. O sea, respuesta así como corta, a modo de titular, sí hay una burbuja de los podcasts, pero da igual. El mercado se autorregula. Efectivamente, ¿no? Esa es. Qué de economista, efectivamente. Cabrón. Vale. Y luego... Pero pasa en todos los mercados, o sea, me refiero. Por eso es como algo básico, ¿no? Que siempre se dice de la economía que cualquier cosa que funcione bien y demás, o cualquier mercado donde haya bonanza, se atrae a la gente, luego se satura. Sí, todo el mundo se puso a hacer muffin y luego madura, bla, 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 bla. Vale, pero por ejemplo, ¿no? A ti, tú mismo lo dices, tú empezaste con 21 años, te metiste en esto, y luego te ha ido guay, y es verdad que tenías ahí una idea como de también utilizarlo como una manera de luego montar empresas o montar proyectos. Sí, eso, ¿no? En parte fue un poquito o bueno, fue evolucionando, vale. Pero claro, hay mucha gente que tú con 21 años pues decides un poco ponerte con esto, porque además da esa sensación de, hostia, si este chaval de 21 años lo ha hecho, yo cómo no lo voy a hacer, claro, ¿no? O yo, ¿por qué no? Y es lo que mola. Porque además no es periodista, él no es periodista, yo tampoco, tal. Pero claro, hay mucha gente que puede como... esa falsa sensación, pues lo mismo que con ser influencer y todo esto, ¿no? Esa falsa sensación de que esto es relativamente fácil, de que lo puedes montar, y a lo mejor ese chaval, y a lo mejor tú con 21 años, tú no dejaste los estudios, pero podrías haberlo dejado un poco de lado precisamente porque te iba bien, y ahora pues digamos que se pasa un poco el furor de los podcasts y de pronto te ves con 26 años, no has acabado la carrera, y bueno, entiendo que de la experiencia has aprendido algo, pero al final es un cadáver que se queda en el camino, ¿no? Sí. O por ejemplo, el otro día leía un artículo del Mundo, que creo que te lo envié por WhatsApp, bueno, el otro día hace 6 meses o 7, que hablaba de que en Madrid ya hay como más de 200 locales de alquiler para grabar podcast, ¿sabes? Que dices, tío, o sea, aparte de toda la gente que graba podcast en su puta casa o en un garaje que tiene, hay 200 locales, que además cada local tendrá un montón de podcasters diferentes, porque difícilmente los tendrán en exclusividad. Sí. Entonces, aquí sí que empieza a haber cosas en las que la gente invierte no solo pasta, sino también proyecto vital, ¿no? Es verdad que hay mucha empresa y hay mucho patrocinador detrás de estos podcasts que les da igual hacer... O sea, lo bueno del podcast, volvemos a lo de que producirlo con una calidad decente es muy poco costoso. Sobre todo en comparación con la burrada de dinero que se dejan empresas grandes en cosas de marketing y demás, ¿sabes? Y tú, por ejemplo, yo siempre lo pienso que esto evidencia mucho la pérdida de dinero que es la tele pública. Claro. O sea, sobre todo las teles locales. Yo, o sea, voy a Canal Marbella, que me llaman un montón, y veo allí el despliegue de medios que digo, tío, si tengo yo más audiencia que tengo poca con 2 cámaras, ¿no? Sí. Y se ve incluso mejor muchas veces, ¿no? Por la cercanía que estás de las cámaras, la iluminación que está más tratada, es un set más pequeñito y por lo tanto es más sencillo de cuidar, ¿no? Sí, no lo sé, es un tema interesante.
Se me ha ido por completo la pregunta. Nada, bueno, perdón, es que he metido yo la cuña esta de lo de las teles locales y si les estamos sacando los colores. Pero era lo de... Bueno, que hay gente que está invirtiendo, ¿no? Que invierte y bueno, pues entiéndeme, no al nivel de la IA o no al nivel de la vivienda, pero que sí que mucha gente que está apostando por esto y sobre todo gente joven, que a lo mejor no es tanto lo económico, pero sí el coste de oportunidad en unos años que son clave para tu formación, para tu trayectoria laboral. Vale, sí, que lo que te quería responder era el tema de la gente que abandona, que eso es un fenómeno que se da, o sea, que tampoco lo han creado los podcasts, que es un fenómeno que se lleva dando históricamente, pues la de Dios de tiempo, ¿no? O como si la gente dejaba los estudios y se metía en la obra, porque ganaban más de albañil que de médico. En la obra, o dejaban los estudios y apostaban todo por el fútbol, por ejemplo, que es como el típico caso que... retrata muy bien la sociedad en la que vivimos, ¿no? Esto ha ocurrido siempre, va a ocurrir siempre, ha pasado incluso en el propio freestyle, ¿sabes? Lo de las batallas de gallos, ¿no? De chavales que abandonan sus estudios o no quieren seguir porque creen que tienen una buena oportunidad dentro del freestyle y entonces pues prefieren apostar por ello. Con los podcasts, pues es el mismo fenómeno que simplemente se adapta y se transforma a otro formato, pero es lo que ha pasado históricamente. Yo siempre digo que el podcast es un plan B, porque es que el podcast depende tanto de los algoritmos que ni aun teniendo una audiencia gigante, ni aun siendo uno de los mejores, puedes depender o debes dedicarte a ello. Hay gente que lo hace, que tampoco se me malinterprete, me parece fenomenal. Yo no me la jugaría, o a mí al menos, que soy más conservador, no me gusta depender tanto del algoritmo. Además, las capacidades o las posibilidades, mejor dicho, de escalar un podcast son muy limitadas, porque... Mira Jordi Wild es el número 1 del planeta Tierra en habla hispana, ¿vale? Pero vamos a suponer que es uno de los más grandes del mundo. ¿Y cuánto cobrará Jordi Wild? No lo sé, me lo estoy inventando, no tengo ni idea, pero igual 2 millones de euros, 3 millones de euros, el número 1 del planeta Tierra en algo tan ansiado y codiciado como son los podcasts, ¿no? Que todo el mundo le gustaría hoy en día ser podcaster a ese nivel, gana 2 o 3 millones de euros. ¿Cuánto gana el número 1 de cualquier otra disciplina? Del mundo, infinitamente. Bueno, pero eso también es muy relativo porque el número 1 de la medicina gana menos de 2, bueno, en España... ¿Sabes? Pero yo siempre lo he pensado, ¿sabes? Que el mejor cardiólogo tiene que ser igual de difícil que ser el mejor banquero. Pero el cardiólogo pero mira a Emilio Botín y mira lo que gana el cardiólogo. Pero ¿sabes? El cardiólogo que más factura, probablemente facture más que Jordi Wild. No te sé decir. No lo sé. Y de todos modos, la parte de la medicina, o sea, lo dejamos un poco al margen porque eso sí que es como mucho más vocacional. Hay un elemento extrínseco que es, o un incentivo más poderoso que el dinero, que es salvar vidas. Sí. Lo de antes, ¿no? Normalmente en los sanitarios, o por lo menos deberíamos ser más vocacionales. Efectivamente, ¿no? Entonces, al margen de eso, yo estoy metiéndome como desde el punto de vista única y exclusivamente mercantilista, ultracapitalista, de instrumentalizar el podcast para ganar dinero, porque recordemos, ¿no?, que estamos hablando de lo de abandonar el podcast para tal. O sea, entonces, que incluso en esto, metiéndonos dentro del debate de la mercantilización del diálogo, la instrumentalización de los podcasts para ganar dinero, riqueza, acumular riqueza, etcétera, etcétera, el podcast sigue sin ser una buena opción, ¿sabes? Ya. Salvo si lo que pasa es que es una opción sexy, ¿no? Es una opción sexy y que en la comunicación, en la conversación, en el intercambio o el conocer otras personas, pues ahí se haya también otras formas de capitalizarte, monetizar cosas, montar empresas, que yo es un poco donde más me he metido, ¿sabes? En plan del utilizar... Sí, para mí los podcasts son un medio, pero no son un fin. Efectivamente. Bueno, para mí empezaron siendo un fin. Luego vi una oportunidad de convertirlos en un medio, la utilicé y ahora son un fin, porque los hago porque me lo paso bien y me divierto y me gusta. Pero podrían, o sea, yo si mañana dejo de hacer podcast... Lo digo fin como negocio, ¿sabes lo que te creo? A mí me pasa igual, ¿sabes? Que esto ya más de otras cosas... Conozco gente que me mola y... Porque me mola y me lo paso bien y me gusta lo que hago y es un ocio. Yo siempre digo que es mi hobby el podcast, ¿sabes? No sé, hemos hablado de un montón de cosas y hemos dicho muchas cosas. Sí, bueno, hemos divagado, sí, que no me esperaba nada mucho más interesante por parte de los dos, ¿sabes? Que por cierto, respondiendo a lo de las garantías y tal, que lo he apuntado aquí, cuando hablábamos de lo de... uno que ejerce una profesión versus alguien formado. Tenía algo más que añadir y es que el tener una profesión... O sea, el tener una profesión sirve, o el tener una carrera universitaria sirve por la falta de criterio general, ¿vale? ¿Por qué?
Porque si hubiese un criterio absoluto, que evidentemente es imposible, porque no es imposible ser expertos en todo, eso solo lo puede ser el Chocas. Somos muy cuñados. Un saludo. No, la diga de broma, obviamente, grande el Chocas. Pero como no tenemos un criterio absoluto ni sabemos absolutamente de todo, el tener una carrera universitaria actúa como una potente criba de, oye, este tío ha pasado por un peaje medianamente decente, ha tenido que aprender unos conocimientos mínimos. Ahora bien, y es un tema también probabilístico de pensar que la persona que ha pasado por una carrera universitaria probablemente sea mejor o tenga más conocimiento sobre ese sector que una persona que se ha formado por su cuenta. Bueno, y quizá lo de que una persona se forme por su cuenta, sepa más, lo que hace es evidenciar la crisis que tenemos en el modelo educativo. También. O sea, si probablemente tuviéramos modelos educativos mejores, las cosas serían diferentes, ¿no? Me refiero, yo sí que hablo mucho de, oye, para ejercer la psicoterapia tienes que ser psicólogo habilitado porque ya hemos visto la carnicería que ha hecho el coaching, sí. Pero por ejemplo yo en mi equipo clínico de Estar Contigo, cuando contrato a los psicólogos, luego les tengo que dar un posgrado entero, porque para mí, tal como vienen de la carrera y del máster habilitante, siguen estando insuficientemente formados. Mira. Lo cual no habla muy bien de los niveles formativos de la peña, ¿no? Bueno, o sea que aquí sí que has dicho una cosa que me parece importante condensar, con esto de que no sea tu plan A hacerte un podcast. Plan así B que, siempre. Chicos, plan A, irse al circo, plan B, podcast. Eso lo tenemos claro. Bueno, tío, pues yo creo que ha quedado una conversación guay. Si vemos que no queda muy bien, la volvemos a rodar desnudos. Perfecto. ¿Vale? Por aquello de... De hecho, yo la rodaría desnudos igualmente. Sí. O sea, aunque esto vaya bien. Haría la parte 2, de hecho, ahora desnudos. Bueno, pues vamos a ello. Venga, ¿no? Yo he venido con la camiseta para ser rápido, ¿sabes? Y nada, bueno, pues tío, Luis, muchísimas gracias, tronco. Grande, Ventu. Gracias por invitarme. Es como una conversación que tenemos normalmente, pero sin beber cerveza y balbucear, pero igual de cuñada. Está divertida, hemos hablado encima de temas. Mucha ilusión, tío, tenerla ahí. Y tampoco hemos hablado tanto de estos temas, solemos hablar de... Bueno, de cómo hablar de lo que estamos haciendo. Cadáveres. Eso es, ¿sabes? De que no te pillen y tal. ¿Se ha salido lo de Epstein o no? Esas cosas. Vale, bueno, pues en fin, eso es todo. Espero que os haya gustado esta conversación. Como veis, la inclusión es posible. Y nada, pues un abrazo a todos. Y... no, perdona. Me queda mi pregunta final, Luis. Coño. ¿Qué dirías tu epitafio? No me digas sí, eso, tío. No. Es mi puta pesadilla esa pregunta, dicho. Pues, tío, ¿sabías que te la iba a hacer? Se la ha dado todo el mundo, cabrón. Y me la hiciste a mí. No, es que no sé si te acuerdas. Es verdad, te la hice en tu... Me la hice en mi podcast y es mi peor pesadilla. Pues has tenido tiempo de pensarlo. No, de hecho el otro día cuando pensaba que me ibas a entrevistar, me acordaba de esa pregunta que me hiciste. Y lo típico de que te recreas en la entrevista y dices, cuando esté ahí le voy a sacar al puto Ventu este tema y voy a quedar pregunta. de... No, al revés. Le voy a sacar la pregunta más jodida que me han hecho jamás, que es la de ¿qué pondría en tu epitafio? Que recuerdo que no es mía, que es de un catedrático de psiquiatría. Que recuerdo que me la hiciste, no sabía qué contestar, estaba súper nervioso porque no sé cómo responder y ahora tampoco sigo sin saber cómo responder. Y te dije yo, bueno, pues dame una pista, en plan, ¿tú qué pondrías, sabes? Y tú me dijiste algo y dije, bueno, pues tiro, le voy a copiar, ¿sabes? No lo sé, tío, es que es muy jodida, cabrón. Es como, a mí no me puedes preguntar ni cuál es mi película favorita, ni cuál es mi canción favorita, ni qué pondría en mi epitafio. Pero es que no me has contestado nada, te he preguntado también quién eres tú, ya has dicho. Pues tampoco. Típica divagaciones, tío. Yo soy un puto vulgarizador. Eres un ser líquido, Soy un ser como líquido. Indefinido y blandurre. Etéreo. Soy un ser de los tiempos modernos. Eso es. Que trae a muchos perfiles que opinan diferente. No lo sé, tío. No sé qué pondría en mi... ¿Tú qué pondrías? Volvemos a... Pues ya te lo dije. Yo pondría que intentó ser congruente. Intentó ser congruente. Joder, no lo sé. Es que suena guay, intentó ser congruente. Pero es un epitafio, tío. Violín de fondo, o sea, ¿sabes? Me refiero a la frase que pones. Sí, es lo que te define. Es lo que define a esa persona. Claro. Entonces, definirme en una frase es muy complicado. Eres tan complejo y genial. No, pero sería, ¿no? Bueno, diría el equipo descojonado. Fui al podcast de Ventu. Fui al podcast de Ventu, tío. Pues nada. Eso pondría en mi epitafio. Con eso nos quedamos. No lo sé. Es que no lo sé. Soy muy malo con estas cosas, no puedo, me pongo nervioso. O sea, es que te puedo decir algo, pero sería un mojón. Tío, a ver si te vienes un día al diván. Intenté ser congruente. Eso es. Y lo tratamos, ¿sabes? No, pero no lo sé.
¿Lo hizo lo mejor que pudo? ¿Te gusta? ¿O Lo hizo o no es lo suficientemente? está bien, ¿sabes? O intenté... No, se queda corta, no me gusta. Ah, pues ya Fue está. al podcast de Ventu, de momento es mi top 1. Fue el podcast de Ventes. No, me gustaría que pusiera... De hecho, en el epitafio de Beethoven pone solamente Beethoven. Me gustaría que pusiese mi nombre simplemente. Luis Josera. Y ya está. Nada del micropene ni nada. No. Eso para... Bueno, tío, vamos a parar. Eso en otros epitafios. Yo creo que estamos desvariando ya. Bueno, eso es todo. Nos hemos dado la mano ya 3 veces. Un saludo. Ya la otra después del podcast. Y nos vemos en el próximo episodio. Por desgracia, conmigo. Pero esperemos que con mejor invitado. Cuidaros todos.